Hola a todos, lo que vamos a ver en este vídeo es cómo instalar el servicio de directorio en nuestro servidor Windows Server 2019. Lo primero que vamos a hacer es abrir la pantalla del administrador del servidor, que si la tenéis cerrada la podéis abrir desde inicio y en estos accesos directos es desde donde nos encontramos la herramienta y es desde aquí desde donde vamos a instalar el servicio de directorio. En este caso vamos a instalar servicios de dominio de Active Directory. Bien, para poder instalar este servicio, porque es un servicio desde el servidor, en el servidor nos vamos a el menú Herramientas, Agregar roles y características. En esta primera pantalla es una pantalla de presentación, con lo cual tampoco tiene información muy importante. Podemos omitirla, no lo vamos a omitir. Nos explica un poco qué es lo que hace y le damos al paso siguiente. En esta pantalla del asistente lo que nos dice es que podemos hacer la instalación basada en características o en roles en el servidor en el cual vamos a instalar ese servicio, o que lo podíamos hacer mediante escritorio remoto en otra máquina. Como lo vamos a instalar en el propio servidor, pues vamos a elegir la opción que nos marca por defecto. A continuación nos dice el servidor donde queremos instalarlo, en este caso es el que tenemos, le damos a siguiente y aquí es donde tenemos que seleccionar el servicio que queremos instalar. Tenemos una lista muy grande, a medida que vamos seleccionando cada servicio nos pone una pequeña explicación en la parte izquierda. Nosotros el que vamos a elegir es el de servicios de dominio de Active Directory. Cuando nosotros le damos, clicamos en este servicio o en esta función o rol, que es lo mismo, nos dice que este servicio necesita unas características adicionales y por defecto el servidor ya nos las marca. No tendríamos que luego nosotros a características y seleccionarlas una a una. Simplemente nos dice que esto es lo que necesita para instalarse y para funcionar bien. Lo incluimos, le decimos que agregamos. Y una vez tenemos clicado el servicio, pues ya nos deja pasar con las características. En esta pantalla es un poco la información que nos ha salido anteriormente. Ya nos marca por defecto las características que vamos a necesitar para instalar Active Directory Domain Services y pues no tenemos que hacer nada más. Tenemos muchas más, podríamos instalar otras adicionales que tendrían o no que ver con el servicio que estamos instalando, pero de momento lo dejamos por defecto. Siguiente, le damos a siguiente y aquí nos aparece como un resumen. Le vamos a decir que el servidor se tiene que reinstalar una vez se haya una vez se haya instalado. Le damos a instalar y a partir de este momento empieza la instalación. Esto puede tardar unos segundos o unos minutos, depende de la velocidad de nuestro ordenador anfitrión, ya que estamos haciéndolo con máquinas virtuales y pues tampoco debería de tardar mucho tiempo. Es necesario también que tengáis conexión a internet para que se pueda descargar correctamente este paquete y activar. Como vemos, ya se nos ha llenado esta barra de progreso, se nos ha cambiado de color y le podemos dar a cerrar. Si nos fijamos en los cambios que ha tenido el servidor, primero vemos que tenemos aquí instalado el servicio, pero todavía no está en funcionamiento. ¿Por qué? Porque nos aparece este aviso aquí arriba en el administrador del servidor. ¿Esto qué quiere decir? Pues que para que Active Directory Domain Services funcione correctamente, tenemos que promover nuestro servidor a controlador de dominio. ¿Veis? Aquí nos dice que se ha instalado correctamente y que aquí pues que tenemos que promover. ¿Qué significa promover nuestro servidor a controlador de dominio? Bien, cada vez que nosotros creamos un dominio en Active Directory, tenemos que tener un servidor, como mínimo uno, que sea el que se encarga de realizar todas las funciones de administración del dominio, con lo cual tiene que ser el que controla el dominio, como si dijésemos el jefe de lo que es la administración del dominio. Por lo tanto, hasta que nosotros no elevemos a nuestro servidor a ese nivel o le pongamos ese privilegio, como así decirlo, pues no podremos gestionar lo que es usuarios, grupos o cualquier otro objeto que vayamos a crear en el directorio.
Entonces, esto es muy gráfico, es todo muy sencillito, entonces le damos aquí a promover este servidor a controlador de dominio y a continuación se nos instalará el DNS que es necesario para que funcione para crear el dominio y veremos las diferentes opciones que tenemos para crear nuestro dominio. Le damos y nos aparece otro asistente. Aquí nos pregunta lo que queremos hacer. Tenemos tres opciones. Uno, agregar un controlador de dominio a un dominio existente. Nosotros no tenemos ningún dominio creado todavía, por lo tanto no vamos a elegir esta opción. Esta opción la podríamos hacer si este servidor, si tuviésemos un servidor ya con Active Directory y con su dominio creado y este servidor fuese a ser un servidor secundario, uno de respaldo para el primario, ¿de acuerdo? Entonces sería otra máquina diferente que haría de controlador de dominio de un dominio que ya hemos creado en otro servidor. Esta opción pone agregar un nuevo dominio a un bosque existente. Un bosque es un conjunto de árboles o un conjunto de dominios. Entonces, si quisiéramos agregar un nuevo dominio a otro conjunto de dominios que tuviésemos en otros árboles, pues elegiríamos esta opción. Entonces, aquí tenemos varias opciones. Pondríamos el dominio principal, el nuevo nombre del dominio, etcétera, y cuál sería nuestro rol, y a partir de ahí pues formaríamos lo que es el nuevo dominio que pertenecería a otro bosque. Aquí también tendríamos que crear relaciones de confianza, esto de momento no lo vamos a hacer, con lo cual lo que vamos a hacer es agregar un nuevo bosque. Un bosque solo puede estar formado de un árbol y un árbol puede tener solo un dominio o varios dominios. Eso ya lo vimos en su momento en teoría. Y pues como partimos de cero, que no tenemos nada, pues lo que vamos a hacer es agregar un nuevo bosque con nuestro dominio, con nuestro árbol, ¿de acuerdo? Y ese árbol solo va a tener de momento un dominio, que es el nombre del dominio raíz. Todo árbol tiene que tener un nombre o un dominio raíz. En este caso, el nombre que le vamos a poner es ciclos.local. Le vamos a poner el sufijo .local, podría ser un .com, .es, .org, ¿de acuerdo? De momento le vamos a poner .local porque solo lo queremos para administrar usuarios y grupos de nuestro entorno local, ¿de acuerdo? Le damos a siguiente. Aquí nos pone el nivel funcional, nos pone el de Windows Server 2016 porque tampoco ha habido muchos cambios. De hecho, si desplegamos, tenemos los diferentes niveles funcionales del nuevo dominio que vamos a crear de las diferentes versiones de Windows que han habido hasta el momento. Entonces le vamos a dejar por defecto la más reciente y vamos a continuar. Aquí pues nos pone, tenemos que especificar las capacidades del controlador de dominio. En este caso vamos a necesitar el DNS, por eso luego se nos instalará. Y aquí le vamos a poner una contraseña para administrar lo que es el dominio. Podemos ponerle la misma contraseña del usuario administrador con el cual iniciamos sesión en el servidor o podemos ponerle una nueva. Yo aconsejo ponerle la misma para que no haya confusión y como siempre va a ser el usuario administrador quien haga estas tareas, a no ser que definamos otro usuario con ese rol, pues le pondremos la misma contraseña con la que hemos creado el usuario principal para loguearnos en el servidor. Pues le ponemos la contraseña y le damos a siguiente. No vamos a crear ninguna delegación, le damos a siguiente de DNS y aquí nos aparecerá el nombre del protocolo NetBIOS o el nombre con el que nos van a ver el resto de usuarios en la red. Aquí le vamos a dejar el mismo nombre que el dominio, pero sin el sufijo y con letras mayúsculas. No cambiaremos nada. Vamos a siguiente. Aquí nos dice en esta pantalla la ruta donde se van a guardar los archivos en los cuales se va a crear la base de datos o la información que vamos a ir creando de los diferentes objetos de Active Directory. Tampoco le vamos a cambiar nada. Le damos a siguiente. Aquí aparece un resumen de todo lo que hemos ido marcando. En caso de que quisiéramos realizar esta misma tarea en un servidor que no tuviese el entorno gráfico, podemos ver los comandos de PowerShell que necesitaríamos, no los vamos a usar, se podría guardar y luego lo podríamos ejecutar.
Y por último, pues le damos a siguiente pues para que comience la instalación. En este momento lo que está haciendo es hacer una comprobación de todos los requisitos que tiene nuestro servidor. Si aparece una bolita de color verde con un check blanco en medio, quiere decir que estamos cumpliendo todos los requisitos, como se ve aquí, y que podemos instalar Active Directory y que va a funcionar correctamente. Si apareciese algún error o algún icono de color rojo, tendríamos que solucionar en ese problema. Si vemos este signo amarillo de peligro, esto quiere decir que son warnings, pero no nos va a interferir en el funcionamiento de lo que es el Active Directory. Con lo cual, tenemos todas las comprobaciones y requisitos hechos correctamente y por tanto le damos a instalar. Aquí lo que va a hacer es instalar el DNS y promover nuestro servidor a controlador de dominio del dominio que le acabamos de crear. Esto también puede tardar un poco y al finalizar el proceso la máquina se nos reiniciará y pues podemos ver los cambios, otro nuevo cambio que va a sufrir el servidor. Como vemos, aquí se ha configurado correctamente como controlador de dominio y nos pide que se reinicie. Si le damos a cerrar, se reiniciará y si tardamos un poquito, pues también se reiniciará. Le vamos a dar a cerrar y como veis está reiniciando el equipo para añadir pues todas las características que hemos instalado. Bueno, como vemos ya se nos han realizado los cambios en el servidor. Volvemos a iniciar sesión y otro cambio que vemos es que nuestro usuario administrador ahora depende del dominio que hemos creado, con lo cual cada vez que iniciemos sesión tendremos que poner la ruta UNC ciclos/administrador y la contraseña pues la que teníamos. Vale, vemos que se nos ha abierto la consola de administrador del servidor. Puede que tenemos que esperar a que se refresque, puede que algunos servicios se nos pongan aquí en rojo, eso no pasa nada, le volvemos a dar a actualizar y vamos a esperar un poco a que empiece a arrancar, a poner en funcionamiento todo. Esto también puede tardar un proceso, ya que pues, la instalación de Active Directory y DNS pues, realiza también unos cambios internos y pues hasta que el servidor se pone en marcha pues le puede costar un poquito. Bueno, como vemos, aquí tenemos ya nuestros servicios funcionando correctamente. En el apartado de herramientas tenemos una serie de herramientas que se nos han añadido, todo lo que pone Active Directory. Aquí tenemos el centro de administración, dominios de confianza, módulo de PowerShell, usuarios y equipos, sitios y servicios. Todo eso serían herramientas relacionadas con la administración de Active Directory. Otro cambio importante que sufre o que tiene el servidor, cerramos el administrador, es que la administración de usuarios locales deja de estar activa. De hecho, si nos vamos a la herramienta de administración de equipos, aquí antes nos salía un apartado donde podíamos crear o gestionar usuarios y grupos. Ahora, como vemos, ya no lo tenemos. Eso aparecía más o menos a esta altura o debajo de carpetas compartidas y ahora en este momento pues ya queda inutilizado. Así que esto sería lo que es la instalación de Active Directory en nuestro servidor Windows Server 2019 en la edición estándar.